Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. En esta sesión vamos a estar cubriendo un par de temas. Uno de ellos se llama templates o bien plantillas y el otro son las excepciones o también exceptions en inglés. También usualmente se le dice también como lo que es el manejo de excepciones. Entonces son un par de temas. No sé si podríamos llamar un par de temas cortos porque su explicación es corta realmente, pero su aplicación es amplia. Entonces, no estoy seguro cómo podríamos definir esa parte. Pero ok, empecemos entonces. Vamos a colocar por acá. Aquí teníamos la parte donde vamos a hacer unos codiguitos y vamos a la presentación. Empecemos a hablar inicialmente por lo que son los templates. Entonces, coloquemos por acá el puntero y listo. Empecemos entonces a ver cómo nos va. Decimos por acá, un template, ¿qué es esto? Bueno, los templates es una característica del lenguaje que permite crear código genérico que puede trabajar con diferentes tipos de datos y estructuras de datos. Entonces, cuando hablamos de código genérico que permite trabajar con diferentes tipos de datos, ya a este punto podemos estar ya pensando o tener mapeado cuando habíamos visto la parte de sobrecarga de funciones, que eran funciones que tenían el mismo comportamiento o la misma, firma, el mismo prototipo, pero podría cambiar el tipo de dato de los argumentos, el tipo de dato de la función propiamente y similares. Decimos por acá, en otras palabras, utilizar template permite escribir funciones y clases, porque no solamente lo vamos a aplicar para funciones, sino también para clases, que ya este tema lo cubrimos, que pueden ser usadas con distintos tipos de datos, sin necesidad de escribir código específico para cada tipo. Recordamos cuando vimos la parte de sobrecarga de funciones, escribíamos una función, luego la otra función y luego la otra función. E internamente, cuando escribíamos el código, no nos preocupábamos tanto por saber de cuál era, porque internamente el compilador se iba a encargar de detectar a cuál era la que yo hacía referencia de acuerdo al tipo de argumentos que estaba utilizando y todo ese tipo de cosas. Bueno, acá entonces vamos a ver una manera de crear estas funciones, pero de manera genérica. Y esto lo vamos a hacer con este tema que son los templates. Terminamos de leer por acá, perdón. Decimos los templates se definen mediante la palabra clave template, seguida de una lista de parámetros de tipo que pueden ser nombres de tipos o valores constantes. Estos parámetros se utilizan para definir los tipos de los argumentos que lo estábamos mencionando y las variables dentro de la función o de la clase template, dependiendo si estamos hablando de un function template o bien de un class template. Por acá les agrega un pequeño camaleoncito, porque puede, así como nosotros vamos a hacer cosas genéricas y pueden trabajar con diferentes tipos de datos, ahí pasa el camaleón camuflándose de vez en cuando. Entremos entonces en materia. Cubrimos primero lo que son los function template. Entonces lo primero que vamos a ver es como el boilerplate o el cascarón o el esqueleto que vamos a tener cuando vamos a definir un template para una función. Entonces dice por acá, comienza con la palabra clave template, es una palabra reservada totalmente. Dice seguida de los parámetros dentro de boquillas. Entonces, y finalmente la definición de la función. Entonces viene template, luego aquí dice type name, va a ir el nombre, el type name que nosotros vamos a tener, que es también una palabra reservada. Y luego viene aquí este argumento, llamémoslo, una T mayúscula. Entonces, luego viene la definición. Entonces, T mayúscula, el nombre de la función, que lo define el usuario o bien nosotros. T mayúscula, que es el tipo, parámetro 1. T mayúscula, que es el tipo, parámetro 2. Y así sucesivamente. Entonces, vean que aquí nosotros estamos creando como un pequeño esqueleto o cascarón para poder crear function name, que es el nombre de la función, pero de distintos tipos. Entonces podríamos tener una function name que es de tipo entero, que recibe dos parámetros enteros. O bien function name que es de tipo flotante, que recibe dos parámetros flotantes. Solamente con esto de acá. No tuvimos que hacerlo dos veces, ya está de manera genérica. Entonces acá está la explicación de lo que acabamos de mencionar. En este ejemplo, T es el argumento de un template que acepta diferentes tipos de datos. TypeName es una palabra clave. Esto de acá no es que nosotros definimos el tipo. Este T es la variable y luego aquí nosotros nada más la utilizamos. Cuando un argumento de un tipo es pasado a FunctionName, el compilador genera una nueva versión de FunctionName para el tipo de dato dado. Entonces internamente nos vamos a despreocupar de esta parte y el compilador es el que nos va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Entonces aquí ya hay un ejemplo con una función que se llama agregar o sumar, recibe un par de argumentos de tipo T, devuelve la suma de ellos. ¿Y de qué tipo la devuelve? Bueno, de tipo T también, porque es lo que está aquí definido. En este caso estamos utilizando un único tipo de dato, y ese único tipo de dato se llama T, y por eso aquí fue que lo definimos y lo andamos usando aquí T mayúscula, T mayúscula, T mayúscula. ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo que va a estar definido. Luego ahorita vamos a ver cómo se usa esto en el código.
Bueno, acá tenemos un pequeño main, entonces tenemos un par de variables, una variable de tipo entera que se llama resultado 1, una variable de tipo double que se llama resultado 2, y vean que por acá está la funcioncita, la que habíamos definido anteriormente en la diapositiva anterior. Pero vean que cuando yo la llamo, yo en resultado 1 llamo yo a add, que es el nombre de la función, que eso habíamos mencionado, que lo define el usuario, y que le coloco dentro de las boquitas. Bueno, el tipo de dato int. Este int sería como esta T mayúscula. Entonces, inmediatamente eso sucede, yo puedo decir, ok, entonces existe una función por ahí que es int add int num1 int num2 que retorna la suma de número 1 y número 2. Ajá, correcto, eso es válido. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo usamos y el compilador ya nos creó esta función, pero de este tipo, donde en vez de t, ahora aparece un integer de tipo de dato. De manera análoga para el resultado 2 tenemos este mismo, pero ahora el tipo de dato es double. Entonces t mayúscula ahora es double. Entonces aquí va a ser double, 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 double. Bueno, en este no, porque esto es la definición. Aquí sí, double, double, double. Entonces cuando vemos por acá, aquí está double, 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 que es lo que estamos viendo. Y listo, simplemente retorna la suma de estas dos variables. Entonces vean que con solamente esta definición, yo no tuve que crear dos funciones como estas, como cuando veíamos la parte de sobrecarga de funciones, y que el compilador por debajo supiera cuál estábamos señalando de acuerdo al tipo de dato que le pasábamos, sino que incluso lo hicimos un poco más corto a través de lo que es un template como tal. Vamos por acá. Ahora vemos la parte de class template, pero bueno, devolvámonos una pizca y vamos a irnos un poquito a la parte de function template. Entonces, por acá está esto. Entonces, acá está, tengo de ejemplo, a ver si se puede ver, sí, creo que sí se está viendo. Todo bien. Voy a aumentar un poquito la fuente nada más por aquello. Y listo, ahora sí. Voy a limpiar lo que estaba haciendo antes. Entonces aquí lo que voy a hacer es compilar. -o, le voy a poner a mi ejecutable fontaine.exe y el archivo fuente va a ser fontaine. Algo tiene aquí modificado porque estaba aquí como en itálica, entonces ya le di guardar. Compilo y ahora voy a ejecutar .exe. Y listo, vean que aquí efectivamente se está ejecutando esta suma y luego esta de acá. Vean que nosotros, el único pedacito de código que tenemos es esto. Esto es todo lo que tenemos. Entonces, de hecho, vean, voy a quitar este enter, nada más para que se vea que es completa esta función. Este es todo el pedacito de código y nosotros estamos utilizando la función de sumar para un entero y para un double, sin tener que crear dos, como lo hicimos, creando una, pero que sea un template. Entonces, en ese caso, el compilador se encarga de hacer esa conversión o esa interpretación. Ahora sí, continuemos con la parte de las clases, o bien los class templates. Decimos por acá, de manera análoga a los function templates, es posible utilizar class templates para crear una única clase y poder trabajar con distintos tipos de datos, perdón. Entonces, en cuanto a lo que es la sintaxis, es análogo totalmente. Entonces, la palabra clave template, luego la palabra clave class y luego T mayúscula. Esto es ¿hay que hacer siempre con T mayúscula? No, no, o sea, eso en este caso es un ejemplo. Ustedes pueden usar PRQ, el que sea, siempre y cuando estén claros en cómo lo están utilizando y qué le están dando, qué significado le están dando a cada variable. Incluso usar una T, así como podríamos decir pelada, sin algo extra, podría ser contraproducente porque se podría luego confundir. Entonces aquí le podríamos poner, no sé, type class o algo similar y ya luego aquí lo estamos utilizando tal vez de una manera más genérica. Pero sí ampliamente les puedo comentar que se suele utilizar la T mayúscula para estos tipos de sencillos. Ya luego vamos a ver que también se pueden hacer con más argumentos, pero por ahora T mayúscula. Entonces vemos la palabra clave class, luego class name que lo define el usuario o usuaria que esté programando. Luego tenemos especificadores de acceso de tipo privado, otros vamos a hacer públicos. En este caso tenemos un atributo de qué tipo, de tipo T. O sea, es de manera genérica, podría ser integer, double, o char, o string o lo que sea. ¿De dónde viene este T? Bueno, ya vimos que es de por acá. Luego de tipo público que tenemos el constructor y el constructor va a ser de tipo T y recibe un argumento de tipo T. Entonces vean que aquí ya no estamos utilizando como argumento como tal para este esqueleto
el nombre de una variable, sino que ahora lo que lo que estamos modificando es el tipo de dato en el que estamos trabajando. Entonces vean que esta misma clase, esta misma definición nos va a servir para cuando queramos que T mayúscula se convierta en double, que T mayúscula se convierta en string, en integer y distintos tipos de datos que podemos manejar y que ya los conocemos. Leemos por acá lo que acabamos de explicar. En este ejemplo, T es el argumento de un template que acepta diferentes tipos de datos. Class en este caso es una palabra clave. Dentro del cuerpo de la clase, que es dentro de lo que está en estas llavecitas, hay un atributo var y un método function name que ambos son de tipo T. Este function name que está por acá, de hecho, bueno, no sé si anteriormente mencioné que esto era el constructor. Eh, Creo que lo hice, y si no, entonces me está engañando la memoria, pero hago la aclaración de que esto es un método, que es un function name. Si quisiéramos tener por acá el constructor, pues ya sabemos que tiene que tener el mismo nombre de la clase. Continuamos entonces y aquí hay un pequeño ejemplito. Ven que este pequeño ejemplito tiene template class T, class number. Number es el nombre de la clase. Estos de acá, estos template y estos class son palabras reservadas que teníamos que utilizar. Luego de esto tenemos esta T mayúscula por acá. Entonces tenemos los especificadores de acceso, privados, entonces de tipo T, una variable que se llama número. De tipo público, tenemos lo que es el constructor, vean que es el mismo nombre de la clase. Recibe un argumento de tipo T que se llama n y lo que hace internamente es ese valor asignarlo sobre la variable privada num. Esto podemos hacerlo a pesar de que es de tipo privado porque estamos dentro de la misma clase. Y ya ustedes saben, y solamente así como para refrescar, que si quisiéramos modificar esto pero desde afuera necesitamos crear ya sea una función amiga o bien una clase amiga. Además tenemos un método o una acción, sí, un método podemos llamarle, de tipo público que tiene tipo de especificador público, que el tipo de dato de esa función o de ese método es T, y adentro lo único que hace es retornar esta variable privada. Y tenemos acceso, ¿por qué? Porque estamos dentro de la clase. Esto como tal ya es un uso de un template para crear una clase. Entonces procedemos a este ejemplito y este ejemplito lo vamos a procesar por acá y procedemos también a ejecutarlo. Entonces tal vez sea este. Sí, creo que es este. Entonces vamos a ver. De hecho lo que voy a hacer es darle aquí clic derecho, split. Bueno, le di right, pero lo voy a poner por acá. Para acá arriba tener, aquí a la izquierda tener lo que es la implementación del template. Y en la parte de la derecha tener lo que es el main. Y así tenemos dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es el que acabamos de explicar. Aquí ya con colorcitos más bonitos. Vean que este es el tipo de dato que estamos trabajando. Entonces esta T por ahí se va a ver en todo lugar donde se está utilizando. Y listo. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Si bien ustedes recuerdan, para el caso anterior usábamos el nombre del template. O nombre, en este caso va a ser el nombre de la clase. Y adentro, ¿qué va? El nombre del tipo de dato. Este va a ser como nuestro T mayúsculo. Entonces, si nos devolvemos por acá, a esta parte de acá, este va a ser como nuestro T mayúscula de acá. Entonces, estamos creando un objeto porque estamos instanciando basado en esta clase. Pero aquí, esta parte de acá que estamos subrayando o señalando, lo que estamos diciéndole al compilador es, ok, de este template que tenemos, créeme uno con el tipo de datos int y luego me instancia lo que usted generó con un objeto que se llame number int y el constructor recibe un argumento. Entonces ese argumento va a ser el número 7 y listo. De manera entonces totalmente genérica estoy utilizando esta plantilla para generar una clase que se llama number con qué tipo aquí en el tate mayúscula, con el tipo entero. Y exactamente análogo, bueno, exactamente análogo suena un poco extraño. De manera análoga, creamos eso, pero ahora la T mayúscula, en vez de convertirla en un integer, la convertimos en un double. Y entonces estoy teniendo que yo instancié un objeto basado en la clase número que venía de una plantilla que podría recibir cualquier tipo de datos, que es el T mayúscula de acá, y le paso también como parámetro el 7.7 porque es un valor doble en este caso.
¿Por qué esto funciona? Bueno, porque esta clase de acá, este template class que tenemos, no le importa el tipo de dato. Puede ser entero, puede ser double, como sea en este caso. No le va a importar, va a funcionar en ambas. Entonces vean que yo no tuve que crear dos clases de distinto tipo. Simplemente creé una y con esa me bastó para tener estas dos implementaciones. Y luego simplemente hacemos un par de impresiones por pantalla para para revisar lo que me está imprimiendo. Entonces voy a ejecutarlo. Entonces hacemos por acá, lo que voy a ejecutar es bueno, vamos a ponerle class temp.exe para que lo reconozca Windows como ejecutable. Y luego el class temp.cpp, sí, es este archivo que estamos utilizando. Entonces vamos a hacer un punto slash class temp.exe. Y por ahí vemos que esta impresión de acá, in number es el 7, in number double number del segundo es el 7.7 que tenemos por acá. Entonces, ¿por qué? Porque estamos utilizando este método. Y vean que este método me funcionó para ambas. Yo no tuve que, cuando hice esto, ir a modificarlo o algo similar. No, estaba totalmente genérico y por eso se llama una plantilla, porque usted lo puede utilizar de manera indiferente al tipo de dato que esté usted pasándole. Continuemos entonces. Estábamos por acá con este ejemplito y ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si es necesario definir un método fuera de la clase? Bueno, eso es totalmente válido, porque recordemos nosotros que habíamos visto un punto donde solamente declarábamos lo que eran las definiciones o bien los prototipos de las funciones. Entonces, en este caso es totalmente válido seguir haciéndolo de esa manera ordenada. ¿Por qué hacíamos de esa manera ordenada? Con el objetivo de separar lo que eran nuestros archivos de encabezado o bien los header files con respecto a los archivos de implementación o bien los source files. ¿Cómo se hace? Bueno, en este caso vean que la estructura es idéntica, pero lo que nosotros tenemos por acá es solamente el prototipo. Y cuando queremos ya definir la función, utilizamos de manera análoga como lo habíamos visto con un function template, pero ahora es un template class y el tipo que tenemos por acá y todo este asunto. ¿Por qué? Porque esto ya va a estar relacionado a este de acá. Entonces esta es la manera. Y aquí básicamente, bueno, esta es la manera genérica y aquí ya está con un ejemplo siendo aplicado. Entonces tenemos un class number y el getNum solamente definido. Solamente tenemos por acá lo que es el prototipo. Si queremos nosotros ya agregar la definición, pues tenemos tNumber, recibió aquí el t porque es el tipo y es lo que está generando. Entonces esto de acá es basado con esta t de acá. Y luego dos puntos para decirle, ok, era de esta clase. Este método, ¿cuál es su definición? Lo especificamos entre las llaves que tenemos por acá. Ahora bien, vamos a irnos por acá. Continuemos por este otro lado más bien. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos tener múltiples parámetros? Hasta este momento hemos visto que podemos tener el parámetro T mayúscula, pero a veces un solo parámetro no me es suficiente. Yo quisiera tener más de un parámetro distinto. Entonces, ¿eso puedo hacerlo? Pues sí, se puede hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá agregamos unos esqueletos de funciones y también cómo utilizarlos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la sintaxis, que es igual template, que va a ser nuestra palabra clave para identificar este tipo de casos. Luego, type name, que es la palabra clave, T mayúscula. Type name, U mayúscula. ¿Por qué? Porque en este caso voy a tener un template que va a ser con dos tipos de datos, el tipo T y el tipo U. Y la función que tenemos en este caso, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser de tipo T mayúscula, pero recibe, se llama multiplicar, y recibe dos argumentos, A y B. A es de tipo T mayúscula, pero B es de tipo U mayúscula, que es la que especifiquemos acá cuando nosotros en el main o en algún otro punto del programa lo estemos invocando. ¿Y qué hace internamente? Bueno, simplemente hace un return, de lo que es la multiplicación de A y B. De manera análoga, estos son los casos de las funciones. Ahora tenemos los casos de las clases. El tema de las clases, igual lo que hacemos es expandir. Entonces ya no recibimos solamente template class T, sino que ahora recibimos class T, class U y class V. Incluso puede suceder el caso, donde uno de los tipos de argumentos es opcional su especificación, entonces puede tener valores por defecto.
Entonces aquí le decimos que vamos a tener un template suficientemente genérico que el usuario tiene que especificar siempre cuál es el tipo de dato T, cuál es el tipo de dato U. Y si quiere puede especificar un tipo de dato V, pero si no lo hiciera, el compilador va a llegar y decir, ok, lo voy a utilizar como si fuera un entero. ¿Y cómo se utiliza internamente? Bueno, totalmente igual que los casos que habíamos visto anteriormente, que es el especificador de acceso, por acá private, por acá public, el class name, esto es la palabra clave, este es el nombre que definimos nosotros como usuarios, y luego los tipos de datos T, U y V, de esta manera para miembros y para funciones dentro de cada especificador de acceso, en todo se utiliza de la misma manera. Entonces aquí tenemos un ejemplito. Bueno, en el ejemplito de acá a la izquierda tenemos que in A es 3, double B es 4.5. Vean que in result es igual a lo que nos retorne esta función in y double. ¿Por qué en este caso estamos haciendo eso? Porque ya nosotros sabemos que le vamos a pasar A y B, que son uno es entero y otro es de tipo flotante o es double. Entonces creo una instancia de esta con esta sintaxis y listo. Vean que en este caso este de acá coincide con este de acá. Entonces si nos devolvemos un toquecito, vemos que eso no nos va a dar problemas porque este tipo de dato de acá coincide con este de acá, que era lo que decía el cascarón que habíamos definido previamente. Y ahora tenemos también este otro ejemplito, que es pero en lo que es clases. Entonces es este mismo, pero vamos a ir a comprenderlo en la parte de VS Code para tenerlo por acá. Voy a hacer bueno, primero lo coloco, múltiples parámetros en la parte de templates. Es este de acá, déjenme verificar, un 8.8 por ahí, si es este ejemplito. Y voy a hacer un poco más pequeña la fuente para que nos quepa más código. Entonces tenemos por acá, primero entendamos todo lo que es el template class. Tenemos un template class por acá, estoy en la línea 5. Tenemos tres tipos de datos distintos, el T, el U y el V. Y nos están diciendo, si usted no especifica el V, yo voy a utilizar un tipo char de manera genérica, por defecto en este caso. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, definimos tres variables, las variables 1, 2 y 3, que son de tipo T, U y V. Entonces, en este caso, T, U y V yo no estoy definiendo totalmente el tipo de dato. Es totalmente genérico dependiendo de cómo luego se invoque esta clase o este class template. Luego tenemos en la parte pública, en el especificador de acceso público, tenemos por acá lo que es el constructor. ¿Qué hace el constructor? Recibe tres parámetros, uno de tipo T, que es este de acá, otro de tipo U, que es este de acá, y otro de tipo V, que es este de acá. Vean que estos coinciden con los que estábamos obteniendo originalmente, ¿verdad? Esto tiene que coincidir, no podemos aquí poner un tipo P, porque me va a decir, yo no sé quién es P, básicamente. Entonces colocamos eso y ¿qué hace este constructor? Lo único que hace es caerle encima a cada una de estas variables privadas con los valores que me envían cuando instancian esta clase. Eso es lo único que hace y se puede notar a través de esta sintaxis. Si quisiéramos hacer algo más, lo podríamos colocar dentro de estas llaves. Luego tenemos un método igual de manera pública que se llama imprimir variable y lo que hace es imprimir tres líneas que dice la variable 1 es tanto, la variable 2 es tanto y la variable 3 es tanto. Es lo único que hace. En este caso, para este método de acá no necesitamos lo que fueron los tipos que estábamos especificando en este lado. Entonces, ya habiendo comprendido eso, de hecho déjenme igual hacer el mismo toquecito de hacer un split right para colocar el main a la derecha y así podemos ver las dos cosas siempre. Entonces déjenme, puedo subir esto por acá. Entonces limpio la consola y ¿qué hace el main? Bueno, el main hace lo siguiente. Tenemos en la línea 24 que estamos utilizando ese class template que habíamos definido aquí a la izquierda. Es el mismo archivo, vean por acá. Pero yo le estoy pasando T y U. T, U. Como no le estoy pasando V, él internamente, ¿qué utiliza como V? U char. ¿Por qué? Porque es lo que utiliza de manera por defecto, default, como un default parámetro. Entonces, en este caso, yo estoy tan consciente de eso que cuando instancio el objeto tengo que pasarle como tercer argumento un char. ¿Por qué? Porque yo sé que es el valor por defecto. Incluso yo aquí podría haberle puesto coma char. Sí, pero estoy siendo redundante con respecto a lo que ya había definido por acá. Que no está malo, solamente es que estoy siendo redundante.
Luego, bueno, crea eso, entonces se va a venir aquí a ejecutar este constructor, que es lo que se ejecuta cuando creamos un objeto basado en una clase. Luego nada más hacemos una impresión del string objeto 1 valores e invocamos, perdón, al método imprimir variables de lo que es esta clase. Luego hacemos lo mismo, pero ahora en el tercer argumento sí le estamos especificando algo. Y vean que yo no tuve que, cuando ya había creado un ejemplo con entero double, no tuve que usar de nuevo ese orden de entero double. Es totalmente genérica esta de acá, dependiendo de todas las combinaciones que nosotros queramos crear. Entonces tenemos que ahora fue un double, luego se definió que se quería un char y luego un booleano. Y así entonces le paso los argumentos, porque yo sé cómo se van a estar utilizando. Entonces esto es un double, esto es un carácter y esto es una variable booleana, que en este caso es el valor falso que tenemos por ahí. Luego igual hacemos una impresión por pantalla de ok, objeto dos valores, y estamos llamando al mismo método. Pero qué extraño, ¿eso va a funcionar? ¿No va a funcionar? Bueno, sí va a funcionar porque estamos viendo, y ya anteriormente lo discutimos, que este método es totalmente agnóstico. O sea, no me importa si me crearon con tipos de todos enteros, o todos booleanos, o todos char, o todos double. Eso no me está importando. Yo simplemente tengo aquí la implementación y va a funcionar. O esperamos que funcione. Entonces, para no engañarlos, lo que vamos a hacer es probar. Entonces, vamos a crear aquí y que se llame, más bien se tiene que llamar multiparams.exe. Y el archivo fuente se llama multiceptions, no, se llama multiparams template, sí. Entonces, compilamos y vamos a ejecutar el que se llama multiparamstem, pero el .exe. Y aquí lo ejecutamos y se está ejecutando de manera correcta, como lo esperábamos y además sin errores, ¿verdad? Entonces fue la implementación que por ahí teníamos. Y ahora continuamos entonces. Vamos a proceder, voy a primero tomar agüita y hagan una pausa ustedes si es necesario, porque ya terminamos lo que es el tema de templates. Vamos a saltar a lo que son las excepciones. Ok, ¿qué son las excepciones? Bueno, de hecho, voy a leer por acá lo que agregamos de texto de teoría y luego, si fuera necesario, agregamos algo más que tal vez no se presente. Decimos por acá, es un evento inesperado que ocurre durante la ejecución de un programa. Por ejemplo, dividir entre cero. Entonces, si dividimos entre cero, se hace un agujero negro, ¿verdad? Bueno, ustedes entienden la hipérbole que se utiliza en esos casos. El proceso de manejo de este tipo de errores en C++ se conoce como el manejo de excepciones, que era lo que les mencionaba cuando empezó esta sesión. En C++ se manejan las excepciones con la ayuda de los bloques try, catch y throw, que son tres, ¿verdad? Entonces tenemos el try como de intentar y vamos a tener que ahí va el código que podría generar una excepción. Entonces es como diciendo al compilador, intente ejecutar esto, pero algo puede pasar, entonces téngale cuidado. Luego tenemos acá el throw, que es lanza una excepción cuando se detecta un error. Entonces sabemos que esta parte no es obligatoria cuando usamos excepciones estándares y más. Aunque no es obligatoria, siempre es recomendable tenerla por ahí para poder ser capaz de entender qué fue el tipo de excepción que está sucediendo. Entonces, ahora bien, con estos dos le estamos diciendo al compilador, este pedacito de código intente ejecutarlo. Puede que algo salga mal, y entonces usted internamente podría estar detectando que algo sale mal a través de sus excepciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si encuentra, entonces aquí nosotros decimos código que podría levantar una excepción. Entonces, si eso levanta una excepción, yo lo que hago es un throw de tal argumento o de tal variable. ¿Por qué? Porque eso me va a decir entonces, cuando yo llego aquí, qué fue lo que ocasionó que este try no se pudiera ejecutar de manera pasiva, de manera tranquila. Y finalmente entonces está el catch como de atrapar, que dice código que maneja la excepción lanzada. Entonces esta la lanza y esto de acá sabe cómo interpretarla. Entonces yo la vez pasada les había comentado que cuando uno falla, tiene que fallar con estilo. O sea, hay que fallar con estilo. Si algo le da error, tiene que darle error con estilo. Entonces, por eso nosotros, si hacemos los if, por ejemplo, si usted tiene un denominador que es 0 y va a hacer una división, pues usted mete un if y nada más manda un dato. Pues no voy a hacer la división porque el denominador es un 0.
Listo, eso es fallar con estilo porque en ese momento está siendo capaz de atrapar algo que eventualmente le hubiera cocinado un fallo. Bueno, continuemos entonces. Aquí tenemos un ejemplito, casualmente es el dividir entre cero, siempre nuestro ejemplo por defecto o sí, el que siempre utilizamos. Tratamos de entender este de acá. Bueno, no solo tratamos, lo entendemos. Tenemos un main que tiene tres variables de tipo double, el numerador, el denominador y lo que es el eh, divide, que en este caso no sé dónde lo estamos utilizando para saber, por acá. Bueno, aquí está. Es como el dividendo, supongo que el resultado. Tenemos por acá entonces, le decimos al usuario ingresa el numerador, lo que ingresa el usuario lo colocamos en la variable que se llama numerador, luego le decimos ingresa el denominador, lo que ingresa el usuario lo colocamos en la variable denominador, con esos in y out que ya sabemos utilizar. Luego vean que aquí tenemos los tres datos o los tres bloques que nosotros estamos mencionando. El bloque try para intentar ejecutar cierta porción de código, el throw si algo pasa y el catch que es cómo manejar la excepción. Entonces, el flujo de este programa va a ser el siguiente. Venimos por acá, le pedimos al usuario que ingrese el numerador, luego le pedimos al usuario que ingrese el denominador y luego vamos a intentar dividir ese numerador entre el denominador. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo hago una pregunta. ¿Denominador es igual a 0? Sí. Ok, entonces hago un throw 0. Este 0 es lo que anteriormente, si nos podemos devolver por acá, lo teníamos como argumento. Entonces, este es el argumento que se va a utilizar en este catch de por acá. Entonces, para ver si por acá. Yo lanzo este 0, throw 0, y aquí ya no continúo la ejecución porque se ejecutó esto. Cuando yo hago un throw, lo que hago es brincar al bloque de catch. ¿Por qué? Porque ese es el que sabe cómo manejar o hacer el handle, a veces decimos ahí usando un Spanglish, de lo que es la excepción. Y entonces si esto pasa, nada más nos venimos por acá y aquí recibimos esto como argumento. ¿Cuál fue el argumento que en este caso nos están pasando? Este 0 de acá. Entonces ponemos acá una impresión por pantalla. Esto aquí adentro lo único que hace es esta impresión por pantalla. Error, no se puede dividir por num exception. ¿Cuál es el num exception? 0 en este caso. Si este if no se cumple, pues continúa normal. Yo creo divide igual a numerador entre el denominador y hago una impresión de numerador slash denominador es igual a el resultado que me dé este de acá, que es un double, ¿verdad? Todos estos tres. Y listo, cuando termino de acá, yo no voy de manera natural a ejecutar este catch, solamente porque está aquí siguiendo. Esto solamente se activa si este se hubiera disparado, este de acá, este throw, que es el lanzar la excepción. Entonces, cuando yo hago este cout y termino de hacer mi salto de línea tranquilo, voy y me salgo del try. Entonces, me salgo del try por acá, reviso dónde salgo del catch y continúo. ¿Y qué es lo siguiente que hago? Ok, un return 0 y ya terminó el programa. Ese es el caso. Entonces, vamos a ir por acá está la explicación como con diagramitas que vamos a tener. No, no es un diagrama como tal, es a nivel de flujo de código cuando el denominador es 0 y cuando es diferente de 0. Decimos por acá, tenemos este try. Bueno, es el ejemplo que teníamos anteriormente, realmente, para no contarles otra vez la misma historia. Si el denominador sí es 0, este 0 de acá, como yo les decía, es el que se pasa como argumento de acá. Y esto yo aquí ya puedo procesarlo. Si no sucede este if de acá y por lo tanto este throw de acá no se ejecuta, ¿qué pasa? Se ejecuta el código y luego salto hasta afuera de ese try catch. Entonces sigo y continúo de este lado. Vamos a comprobarlo a través de un ejemplito. O sea, bueno, de ese ejemplito. Entonces vamos a ver excepciones. Tal vez era este. Vamos a ver. Sí, parece que sí tiene sentido que fuera este. Entonces, es el ejemplo que estábamos analizando. Lo que voy a hacer es ejecutarle y probar los dos casos. Entonces, primero compilo. Le voy a pasar que me genere uno que se llame exceptions, pero .exe. Voy a quitarle este de acá solamente para que sea bonito el comando. Y el código el archivo fuente va a ser exceptions.cpp. Compiló sin problemas y ahora voy a ejecutar, valga la redundancia, ese ejecutable. Y exceptions.exe, ahí está. Entonces ingresa el numerador, 25. Ingresa el denominador, 5. 25 entre 5 es igual a 5. Todo feliz, todo tranquilo, salimos, no hubo problema. Ejecuto de nuevo.
Ingresa el numerador, 0. Ingresa el denominador, 10. 0 entre 10, eso es 0, no tengo problema si yo 0 le doy entre un valor diferente de 0, si eso es válido totalmente. Y finalmente, ¿qué pasa si yo aquí pongo el, no sé, 87 como numerador, pero coloco el 0 como denominador? Error, no puedo dividir entre 0. Ahora bien, ¿qué pasa si aquí yo lo que voy a hacer es hacer algo diferente? Nada más, espero que me sigan aquí lo que voy a hacer solamente para probar. Voy a asumir que el denominador solamente cuando es 5 voy a tirar esta excepción, ¿verdad? Y le voy a decir que mande un 5. Eso no hacía falta, pero solamente lo hice por orden. Entonces lo que voy a hacer es esto. ¿Ya? Voy a compilar de nuevo para que ya compile y ejecuto. Entonces el numerador 30, el denominador 0, me dio infinito. ¿Por qué? Porque aquí él está tratando de manejarlo internamente. Yo no quiero eventualmente cuando hago una división de un par de valores enteros, que el compilador llegue y diga, hey, le voy a decir que es infinito y ya. ¿Por qué? Porque no es un valor válido dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Entonces, ¿por qué en este caso no se disparó la excepción? Bueno, porque yo aquí le estoy diciendo que dispare la excepción solamente si el denominador fuera 5 y yo realmente le puse un 0. Entonces devolvemos esto a como estaba, solamente para que tenga sentido lo que quede acá. Compilamos nuevamente porque si no, no tendría sentido. Y ejecutamos. Y el 5 dividido entre 0, no me deja dividir entre 0 y listo, me dice que no, que negativo el operativo en este caso. Continuemos entonces, vámonos a la presentación nuevamente y continuamos. Luego decimos, si no es posible conocer los tipos de excepciones que podrían ocurrir, se debe utilizar el símbolo 3 puntitos, entonces este de por acá, punto, 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 como el parámetro del catch. ¿Por qué? Porque incluso ven que esta diapositiva la vamos a utilizar para dos cosas. Primero, el punto, 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 para decir, no sé lo que me puede llegar, entonces lo que sea que me llegue yo lo manejo de esta manera. Lo que sí puede pasar, además, y aprovechamos esta diapositiva para explicarlo, es que este código dentro del try me dé distintas excepciones. Entonces yo en algún punto estoy dividiendo entre 0, estoy alocando memoria y podría darme una excepción de no me quedo memoria para darle a usted, entonces esto es una excepción. Podría estar, no sé, sumando dos números tan grandes que no caben ya en la variable entera, tendría que usar otro especificador para poder modificar ese tipo de dato y que sean en vez de 32 bits que sean 64, por ejemplo. Entonces todos esos pues son diferentes tipos de excepciones. Esos tipos de excepciones podrían ser algunos de estos que son los que tiene, perdón, el estándar. Entonces, una mala asignación de memoria, un mal casteo, un mal de tipos, una excepción, un fallo de lógica, un error en lo que es la compilación. Esos errores en lo que son tiempo de compilación, perdón, tiempo de ejecución, luego a su vez hay de tres tipos, de tipo overflow, de rango, de underflow. Luego en los que son de fallos de lógica están 4 tipos aquí mencionados, los que son fuera de rango, por tamaño, por argumentos inválidos, por un error de dominio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos ya muchas excepciones identificadas dentro de C++. Entonces nos podemos aprovechar de eso. Entonces voy a devolverme por este lado y vamos a ir a hacer un ejercicio de lo que son múltiples excepciones. Entonces aquí tenemos este de que dice múltiples excepciones. Entonces voy a colocar por acá y también hago el split right para tener la parte de abajo. Entonces, bueno, podemos ir poco a poco, no importa. Tenemos, bueno, vamos a entender este código que tenemos por acá. Tenemos tres variables, una variable numerador, una variable denominador, una variable que se llama arreglo, que es de 4 elementos, que va entonces a ser en este caso de estos 4 valorcitos de por acá. Luego tenemos un entero que se llama índice y le decimos al usuario coloque un índice del arreglo. Entonces ingrese un índice del arreglo, listo. Entonces, yo aquí estoy diciendo que los índices probablemente posibles van a ser el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque es un arreglo de tamaño 4. Entonces, le vamos a decir acá al compilador que intenta hacer cosas con un try. Voy a hacer esto para acá abajo para poder tener esto acá. Entonces, limpiamos esto solamente. En el try, vean que colocamos por acá la llave para vean que el try empieza acá y termina acá. Entonces, primero le decimos, ¿el índice es mayor o igual a 4? Si sí,
haga un lanzamiento de esta excepción. Un throw, ¿de cuál excepción? De un string que lo que dice es error, el arreglo se salió de rango. Ahora, si nosotros no entramos a este if, porque ya sabemos que si entró a este, listo, se va al catch. ¿A cuál catch se va? Dependiendo del tipo que estamos dando. Entonces, nosotros, ¿qué estamos aquí lanzando? Un string. Entonces, se va a ir a un lugar donde está esperando una cadena de caracteres. Entonces, se cae a este catch. Luego, si esto no sucede, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a continuar por acá. Le dice al usuario, ingrese el numerador y lo guardamos en la variable numerador. Le decimos al usuario, ingrese el denominador y lo guardamos en la variable del denominador. Y luego preguntamos, ¿el denominador que nos dio este usuario es 0? ¿Qué es lo que preguntamos por acá? Si sí, voy a hacer un throw, voy a lanzar esta excepción con un 0. ¿Qué tipo de dato es ese? Un entero. ¿Cuál catch lo va a agarrar? Este de acá. Vean que teníamos este catch. Después de que terminaron las llavecitas de este, voy a subir. Cuando terminaron las llavecitas de este try, tenemos varios catch. Un catch para acá, cuando el argumento de lanzamiento de la excepción es un string o es una cadena de caracteres en este caso. Tenemos este catch de acá cuando lo que nos mandan es un entero. Y tenemos este catch de tres puntitos cuando pasa algo aquí que tal vez, bueno, no, que en efecto no nos activa este throw ni este de acá. Entonces, ¿cuál catch lo va a atrapar? Este de acá. Entonces, ¿qué podría haber aquí adentro que me active este de acá? Entonces, si yo hago una alocación de memoria o algo similar, que es algo que C++ internamente se va a encargar de hacer el lanzamiento de una excepción si no tuviera memoria suficiente para darme lo que le pido, vamos a ir a caer a este punto de acá. Entonces, esta es la manera, bueno, con esto explicamos dos cosas. Primero, que podemos tener múltiples catch dependiendo del tipo de excepción que vayamos a obtener, y además que si nos sucede algo, esto sería como en el caso de un switch case, la parte que colocamos como default o como default. Entonces, por defecto voy a caer aquí, pero antes voy a revisar si está en alguno de estos de los que especifiqué antes. Entonces, voy a proceder a compilarlo y -o multipleexceptions.exe, luego multipleexceptions.cpp es el archivo fuente, y ejecutamos por acá. Entre un índice del arreglo voy a decirle 6 solamente por mañoso y para que me dé error. Entonces voy a hacer esto un poquito más para allá. 6. Error, listo. Ok. Ingrese un índice, entonces le voy a decir el 2. Me dejó. Ingresa el numerador, 65. Ingresa el denominador, 0. Ok, no me dejó. Y ahora un caso donde yo sé entonces que el 1 es válido, el numerador 25 es válido, porque el numerador cualquier número va a ser válido, el denominador va a ser un 10, y listo, me da un 2.5, y listo de por acá. Listo. Entonces, pues aquí tenemos ya la ejecución de estos. Bueno, ejecutamos este catch. Si aquí internamente se disparara alguna excepción que no fuera ni esta de acá que estamos contemplando con esto, ni esta de acá que contemplamos con esto, pues ¿a dónde va a caer? A este catch de por acá. Y lo que vamos a ver es un string que diga excepción inesperada, claramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso, aparte de que en general las excepciones son inesperadas, pues además de inesperada era no conocida por nosotros, que no la habíamos especificado de este lado. Vámonos a la presentación a ver qué tenemos por acá. Aquí teníamos esto y teníamos de manera análoga lo que son los diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, si nosotros en ese pedacito de código hacemos lo que mencionaba antes, asignación de memoria, y no me queda tanta memoria como lo que yo le pedí, me va a decir, ok, una mal asignación de memoria estoy haciendo acá. Luego, acá finalmente lo que les muestro es un pequeño código a la izquierda sin utilizar el manejo de excepciones y a la derecha utilizando el manejo de excepciones. Entonces, este de la izquierda sería una mala práctica de programación. ¿Por qué? Porque aquí yo nada más le pido al usuario ingrese el numerador, ingrese el denominador y sin preocuparme de nada, simplemente el resultado igual a numerador entre denominador. Listo, no me estoy preocupando por absolutamente nada. Esto está mal. ¿Por qué? Porque yo como persona que está programando tengo que ser consciente de cómo eventualmente se va a utilizar mi programa. Esto no es un programa robusto, fácilmente se cae
Y por prácticas de programación como esta, es que de vez en cuando se caen los servidores, que le llaman, porque alguien no contempló los distintos casos, llegó un usuario medio artista, colocó un cero en el denominador y no supo cómo manejar eso y se cayó, llegó a un punto donde no sabía cómo manejarlo. En cambio, aquí a la derecha ya vemos que tenemos un bloque de try, que verificamos si el denominador es igual a cero. Si es igual a cero, entonces en este caso, ¿qué estamos haciendo? Vean que aquí estamos disparando un error que se llama error en tiempo de ejecución y recibe como argumento un string por acá, que es este de acá. Entonces este runtime error es uno de estos de los que teníamos por acá, creo. Este de acá. Entonces tenemos este por acá. Entonces cuando llegue aquí abajo, este catch, ¿qué es lo que hace? Vean que este catch lo que tiene aquí, esta nomenclatura es un exception de la dirección de esta E. Entonces esta ya es una nomenclatura especial para nosotros poder interpretar o recibir las excepciones que ya C++ trae incorporadas como estándar, podemos decirlo de alguna manera. Aquí internamente hacemos un cerror, porque como teníamos un cout para imprimir algo que nosotros quisiéramos, o teníamos un cin para recibir información, también tenemos un cerror para imprimir algo, para imprimir un error. Ese lo recibimos acá como este error, que esto es una variable tal cual, ¿verdad? Esta e podría haberse llamado como quisiéramos, pero usualmente le colocamos una e por error y le ponemos un e.what. ¿Para qué? Para averiguar qué fue el error. Y esto de acá entonces nos va a imprimir la información que estamos enviando por acá. Entonces, como resumen, tenemos esta sintaxis de por acá, pero aún más importante, esto de la izquierda es una mala práctica de programación porque nos estamos olvidando de cómo eventualmente utilicen nuestro programa, y esto de la derecha es una buena práctica de programación porque estamos tomando en cuenta esas decisiones que van a estar sucediendo dentro del flujo de nuestro código cuando alguien llegue y utilice lo que estamos implementando, porque al final pues implementamos algo para que sea utilizado, no solamente para que se engavete y quede por ahí y nunca se ejercite. Y listo, esa sería entonces la presentación de lo que serían la parte de templates, y finalmente ahorita estuvimos viendo la parte de excepciones.